Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y bueno, en estos momentos está ocurriendo algo bastante preocupante en Georgia, el país, no el estado de los Estados Unidos, porque recientemente el parlamento de ese país aprobó una polémica ley que la están comparando mucho con algo que se ha hecho en Rusia en el pasado, específicamente hace 11 años, ¿no? En el año 2012, que es una ley que básicamente, por cierto, muy parecida también a lo que quieren aplicar en Venezuela en contra de las ONGs. Es una ley que básicamente busca eh, que todas las entidades, sean ONGs, sean medios de comunicación, cualquier cuestión, cualquier entidad, cualquier institución que reciba ganancias anuales, el 20% de sus ganancias anuales de agentes extranjeros, la cataloguen a dicha institución como una institución extranjera, ¿no? Y tienen que registrarla como tal. Básicamente la discusión, que por cierto era pautada para la semana que viene, tengo entendido, la adelantaron para el día de ayer, martes 7 de marzo, y bueno, fue aprobada a pesar de las protestas masivas que hubo en los alrededores y bueno, del rechazo generalizado por parte de la ciudadanía. Lo que advierten algunos, entre ellos la organización Estudiantes por la Libertad, que por cierto emitió un comunicado solidarizándose con los manifestantes que fueron reprimidos de manera violenta por el gobierno y que se encontraban allí, bueno, protestando de manera pacífica. Lo que advierten algunos es que justamente en el lenguaje del gobierno ruso, que es de donde supuestamente se copiaron esta ley, bueno, un agente extranjero, que ha sido realmente la etiqueta que le van a colocar a todas estas instituciones, es sinónimo o es un eufemismo para describir a un espía o a un traidor. Es decir, que a largo plazo lo que están advirtiendo es que esta ley, de ser implementada, porque bueno, ya fue aprobada, es que esta ley básicamente lo que va a buscar es perseguir políticamente a aquellas organizaciones que no estén alineadas con los intereses del gobierno. Así de simple. Las protestas continúan de manera masiva. Esta organización tiene varios de sus coordinadores participando en estas expresiones de rechazo en contra de esta ley. Y bueno, lo que están exigiendo hasta los momentos los manifestantes es que precisamente revoquen la ley. Vamos a ver en qué se sigue desarrollando. Sin embargo, bueno, aparentemente hay otras líneas más radicales que ya están pidiendo una remoción completa, ¿no? de las autoridades gubernamentales. Así que veremos cómo se siguen desarrollando los hechos. Lo que sí es cierto es que vemos cómo se siguen mostrando, siguen saliendo a lo largo del mundo situaciones en donde los gobiernos pretenden pisotear, ¿no? Las libertades en general de la ciudadanía, libertad de expresión, libertades civiles, libertades económicas, etcétera, etcétera. Así que bueno, estaremos, como ya les dije, pendientes de lo que se siga, de cómo se siguen desarrollando los sucesos en Georgia. Como todos los días también tenemos las payasadas políticas, ¿no? Y es que resulta que políticas que normalmente son características de países en el subdesarrollo, de países con gobiernos bananeros, se han venido implementando en países supuestamente desarrollados y que en algún momento fueron un referente, ¿no? O un modelo a seguir para, bueno, los países que venían en viaje de desarrollo. Emmanuel Macron, presidente que fue reelecto hace no tanto en la presidencia de, valga la redundancia, de Francia, acaba de implementar, en gran parte se lo atribuyen a sus bajos índices de popularidad y al hecho de que la inflación en Francia se encuentra más alta de lo que debería, está en un 7,20% de acuerdo a las últimas cifras publicadas. Pero bueno, la solución del señor Macron no es otra, sino implementar un control de precios, ¿no? En los productos de la canasta básica, y que de una u otra manera, bueno, cualquier persona que, uno, entienda de economía básica, que yo no sé si el señor Macron no lo entiende, pero imagino que igual él debe tener a alguien que sí sepa de economía. O dos, cualquier persona que lo haya vivido en carne propia,
entiende que este tipo de políticas, lejos de ayudar, lo que hace es perjudicar. ¿Y por qué perjudica? Porque al tú obligar al mercado a que produzca un bien o un servicio a un precio por debajo del que realmente se les hace rentable, lo que vas a generar es escasez. Es decir, si por ejemplo, a mí, no sé, el celular, para yo realmente recibir las ganancias correspondientes, lo tendrá que vender en $100, ¿no? El celular. Y tú me obligas a que lo venda en 50, evidentemente, bueno, no va a valer la pena que yo produzca tantos celulares, quizás sigo produciendo, pero a una escala menor, porque es la única manera en la que me sea rentable sostener este negocio. Entonces, eventualmente, esto se traduce en escasez, e irónicamente, la escasez lo que genera es un mercado negro, y en los mercados negros, ¿qué sucede? Los precios son mucho más altos que el precio oficial. Lo hemos visto en Venezuela, no solamente con el tema de los bienes y servicios que durante años fueron controlados, bueno, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, que sigue siendo regalada, entre comillas, regalada, bueno, apagones a cada rato, en el tema del servicio del agua, un asunto bastante similar, que no hay agua en ninguna parte. Lo vimos con los productos, con los alimentos y las medicinas cuando se implementó con mayor fuerza esta política, y además lo vimos en el tema del control cambiario. Es otro control de precio, ¿no? El tratar de controlar una moneda, el precio de una moneda extranjera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, empezaba a escasear el dólar, y entonces abrió un mercado negro, y el dólar en el mercado negro costaba 10 veces más que el precio oficial. Lamentablemente, la economía no funciona de una manera mágica, no funciona, digamos, por decreto, de que si tú dices se acabó la pobreza, automáticamente se acaba la pobreza, y que si tú dices, bueno, no se puede vender tal producto o tal servicio a tal precio, entonces automáticamente todo funciona, y listo, no hay consecuencias negativas de ningún tipo. Yo estoy seguro que esto es una medida populista por parte del señor Emmanuel Macron, que en vez de tomar las medidas correspondientes, porque normalmente el tratar de sanear una economía implica medidas impopulares y que de una u otra manera representan una cachetada para la ciudadanía, por lo menos al principio, aunque a largo plazo es lo que funciona. Él prefirió irse no por lo populista, por lo fácil, que va a terminar empeorando la situación. Eso es lo único que tiene garantizado este tipo de políticas. Veremos qué sucede en Francia. Por este tipo de cuestiones es que llegan los extremos, ¿no? Tanto que han acusado, por ejemplo, a la señora Marine Le Pen de ser extremista, que les aseguro que si no es ella la que llega en las próximas elecciones, entonces será alguien de extrema izquierda que les va a decir, no, yo te vengo a solucionar absolutamente todo. Bueno, lo vimos en Italia, por ejemplo, ya la gente cansada de el status quo, lo vimos acá en Estados Unidos con el tema de Donald Trump. Entonces, ¿por quién votaron? Por Giorgia Meloni, a quien acusaron de fascista, de extremista, qué sé yo. Por lo menos en la percepción, en la perspectiva que tiene la ciudadanía, es gente que es extremista, ¿no? Y mucho más a nivel internacional esta percepción. Quizás cuando gobiernen hacen un mejor trabajo de lo que realmente se esperaban, porque hay gente que no es tan populista como estos individuos, pero lo que quiero decir es esto, que ellos tanto que tratan de evitar que los extremos lleguen, y más bien le dan motivos a la ciudadanía para que se vayan a esos extremos, en vista de que votando por los de siempre no se les solucionan los problemas. Me imagino que terminan eventualmente yéndose por alguien que, aunque lo consideren un poco radical, prefieren probar algo nuevo en vez de seguir tratando la misma receta de siempre. Así que bueno, los responsables son los tibios. Los responsables de los extremos son los tibios. Y como todos los miércoles tenemos bajo la lupa. Se acordarán que recientemente, creo que fue hace no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, acá tocamos el tema de un reporte del diario de Wall Street, en donde básicamente decían que una fuente del Departamento de Energía, creo que era, había asegurado que efectivamente el coronavirus, ¿no?, fue liberado de un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Recuerden que cuando en el año 2019, en el año 2020, cuando se hablaba de la posibilidad de que hubiese sido algo hecho adrede o incluso algo accidental, pero que salió de un laboratorio en China, en la ciudad de Wuhan, que es en donde evidentemente consiguieron los primeros casos, te acusaban de ser conspiranoico, te decían que tú estabas desinformando, te decían que tú eres, bueno, no sé si se habrán inventado algún término tipo chinofóbico, qué sé yo, pero sí hablaban de que estabas tratando de discriminar a la gente de ese país. Y bueno, cualquier cantidad de cosas. Después sale, años después, ¿no? 3 años después, sale este reporte del diario de Wall Street, pero sumado a eso, y es a quienes coloco ahora bajo la lupa, CNN, la cadena de noticias más equilibrada, ¿no?, del mundo, y súper centrista y enfocada nada más en informar a la ciudadanía y en la búsqueda de la verdad. Resulta que, de acuerdo a fuentes cercanas a los hechos,
CNN no quiso ni siquiera investigar la posibilidad de que dicho virus haya sido una fuga de un laboratorio, porque no querían darle la razón a Trump. El que era para el entonces presidente de la cadena, Jeff Zucker, le dijo a los empleados, según este reporte, que no iban a ahondar en eso, fuese verdad o fuese mentira, porque eso le permitía a Donald Trump seguir con la conversación sobre el tema de que quizás el coronavirus había sido liberado o se había fugado, ¿no?, de un laboratorio en la ciudad de Wuhan. De hecho, acá tienen la cita de la persona que lo denuncia, tema que le permite iniciar una discusión a Trump. Es decir, cuando un medio de comunicación está más comprometido con evitar que se le dé voz a una persona que con la verdad, realmente se puede hablar de que están cumpliendo sus funciones, realmente se puede hablar de que el trabajo de ellos es informar a la ciudadanía, o realmente lo que hay detrás son agendas particulares que lo que buscan es impulsar, bueno, narrativas que les convenga a las élites de turno, ¿no? A quienes ellos, o a las élites aliadas de ellos. Entonces, bueno, por este tipo de cuestiones, y creo que lo mencionaba también ayer en este espacio, es que se ha venido perdiendo la credibilidad en los medios de comunicación tradicional y de manera, bueno, exorbitante. De hecho, CNN todos los meses hace récord en audiencia, en unos números bajos de audiencia. Trataron de sacar su servicio de streaming CNN Plus y fue un fracaso total. Y yo me pregunto, con todos estos indicios que muestran que la gente ya no confía en esta cadena, ojo, y en muchas otras, pero esta porque es la que estamos mencionando en este momento, no se darán cuenta que justamente por la cantidad de mentiras que de manera reiterada y sostenida nos han venido vendiendo, y sobre todo en momentos de crisis en donde más bien la información libre tenía que fluir con mayor facilidad, se volvieron censuradores, se volvieron más bien personas o instituciones que bloquean los puntos de vista cuando se supone que los medios de comunicación están para otra cosa, pero bueno, afortunadamente el mercado está respondiendo como, quitándoles cada vez más audiencia, quitándoles cada vez más influencia. Y este tipo de cosas lo que hace es reafirmar que estamos del lado correcto de la historia, quienes no creemos las narrativas oficiales, ni les creemos a los medios de comunicación tradicionales. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan a la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá a nuestro canal de YouTube, además de suscribirse, que le dé like al video, pero lo más importante de todo es que lo comparta con sus familiares y amigos para que de esta manera ellos también estén informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.